Esteban Lloret. Gracias, señor presidente. Colegas asambleístas, al pueblo ecuatoriano, un saludo muy cordial. Estamos ante la llegada de un nuevo gobierno. Las expectativas que estaban situadas en que se pueda corregir, digamos, el desastre de lo que fue el gobierno de Lenín Moreno, catalogado como el peor gobierno de la historia. Lamentablemente esas expectativas y sobre todo que se puedan corregir esos vicios, esas malas prácticas de las últimas 3 proformas presupuestarias, que por cierto, vale decirlo, no fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, lamentablemente siguen en meras expectativas. ¿Y por qué digo esto, señor presidente, encargado de la sesión? Porque luego de revisar la proforma presupuestaria 2021, nada ha cambiado en esta proforma con relación al mismo plan de gobierno del señor Moreno, los mismos vicios, las mismas falencias, el mismo modelo neoliberal, y por lo tanto sigue siendo el mismo gobierno. Es más, hasta algunos nombres de los que fueron parte de la estructura de gobierno del señor Moreno se repiten, digamos, dentro de las estructuras de diferentes carteras de Estado. Y quiero empezar señalando algunas observaciones con respecto a este presupuesto de orden legal y también luego de orden técnico. En lo que tiene que ver con el orden legal, señor presidente, se instala un nuevo gobierno, que es lo que debería tener, su plan de gobierno. Este plan de gobierno debe alinearse en el Plan Nacional de Desarrollo. Es más, ese Plan Nacional de Desarrollo debería alinearse con la Agenda 2030. De ahí nace precisamente una de las poderosas herramientas que tenemos como instrumentos económicos, como es el presupuesto general del Estado. Porque luego del presupuesto existirán las políticas públicas, los planes, los proyectos y demás. Ese debería ser el orden que se debería mantener si es que existiera, digamos, una planificación dentro de este gobierno. Pero aquí me parece que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, señor presidente, porque es evidente que no existe una visión de desarrollo, no existe, o al menos no lo conocemos, no sé si es que el propio gobierno al menos lo conoce, porque aquí se está pisoteando la Constitución de la República, y en eso, señor presidente encargado de la sesión, no podemos permitirlo desde la Asamblea Nacional, y no se trata de una obstaculización, estamos señalando argumentos de orden jurídico, y hacia allá voy, señor presidente. Precisamente, si usted me permite, a través de Secretaría, se puede dar lectura al artículo 293 de la Constitución de la República para que los colegas legisladores tengamos conciencia de qué es lo que se está aprobando con este presupuesto o que se está planteando con este presupuesto general del Estado. El primer párrafo del artículo 293, si es tan gentil, señor presidente. Señor presidente, no sé si se podrá dar lectura al primer párrafo del artículo 293 de la Constitución de la República, si es tan gentil. Señor secretario, proceda. Señor vicepresidente, con su autorización procedo a dar lectura del artículo de la Constitución correspondiente en su primer párrafo, artículo 293. La formulación y la ejecución del presupuesto general del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y las otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. Hasta ahí lo solicitado, señor vicepresidente. Correcto, continúe, señor asambleísta. Gracias, señor presidente. Lo que dice con claridad, se sujetará al Plan Nacional de Desarrollo. Dice, la formulación y ejecución del presupuesto general del Estado se sujetará al Plan Nacional de Desarrollo. Primera observación que les hago caer en cuenta a los colegas asambleístas. Y si es que damos lectura al artículo 294 de la Constitución, este dice que la función ejecutiva elaborará, dice, cada año la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual. La Asamblea Nacional, es decir, nosotros, controlaremos
que la proforma anual y la programación cuatrianual se adecúen a la Constitución, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo. Y en consecuencia, aquí dice qué es lo que deberíamos hacer. Se aprobará u observará. Yo creo que hay que hacer lo segundo, precisamente porque no conocemos ese Plan Nacional de Desarrollo, no ha sido ni conocido, no sé si el gobierno lo conoce, y es evidente que no hay una visión de desarrollo que podría ser o que podría estar atada, digamos, a este instrumento poderoso como es el presupuesto general del Estado. Primero, el señalamiento de orden jurídico. Segundo señalamiento de orden jurídico, señor presidente, encargado de la sesión. Este presupuesto adolece de los mismos vicios, empezando por el incumplimiento a las reglas constitucionales del artículo 286, reglas constitucionales y también reglas legales. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, el gasto permanente debe ser cubierto por los ingresos permanentes. Según la proforma presupuestaria, tal como nos muestran los números, hay un saldo positivo de 808 millones de dólares que dice que está cumpliendo esta regla. Pero yo les consulto al final del día. ¿Sabemos si es que esos 808 millones de dólares efectivamente es real? Cuando aquí se ha dicho, es más, yo escuché algunas intervenciones de algunos asambleístas oficialistas que estarían o que podrían estar dentro del presupuesto de inversión cerca de 2.700 millones de dólares, recursos para gastos en salud y gastos en la cartera de bienestar social. Claro, yo no satanizo que puedan invertirse esos recursos precisamente en salud, luego de una pandemia, y también en el ámbito del bienestar social, de los bonos que están establecidos a favor de la población más vulnerable, pero lo que sí observo es que debería haber transparencia, porque muchos de esos recursos son gastos que se podrían considerar gastos corrientes, señor presidente. Entonces, se está camuflando más de, o alrededor de 2.700 millones de dólares, que lo dijo un colega legislador, en inversión precisamente para esos sectores. Muchos de esos recursos deberían ser gastos permanentes, digamos, que deberían ser cubiertos por los ingresos permanentes. Hago caer en cuenta esa segunda falencia dentro del presupuesto general del Estado. Un tercero, tiene que ver con el incumplimiento a las asignaciones para educación, tal como está establecido en la disposición transitoria, precisamente la 17ª de la Constitución General de la Constitución de la República del Ecuador, que establece un incremento anual del 0.5% del PIB hasta llegar al 6% del Producto Interno Bruto en términos reales para la inversión en educación. Pero ¿qué es lo que resulta? Con este presupuesto se reduce cerca de 500 millones de dólares a la educación. Cada año se va reduciendo desde que está el peor gobierno de la historia, desde que está con Moreno. Moreno lo redujo y ahora Lasso también lo reduce. Es decir, nada ha cambiado, al menos para el debilitamiento del sistema educativo que va en franco deterioro. Y usan los mismos vicios para poder comparar. Lamentablemente, nuevamente en este presupuesto se compara lo codificado del año anterior versus lo presupuestado de este año. Y por supuesto hay un incremento del 0.5%, pero estamos comparando cosas distintas, estamos comparando peras con manzanas. Les pongo un ejemplo adicional. Si es que yo presupuesto en el año 2020, resulta que presupuesto mil millones de dólares para educación, pero a lo largo del año 2020 lo voy reduciendo. Al final del año termino con un codificado de 800 millones de dólares. Claro, si yo pongo el 20 comparándole con el 21, le pongo 40 millones de dólares a esos 800 y claro, ya estoy cumpliendo con el 0.5%. Pero en la práctica, lo que está pasando en el país es que sistemáticamente se está reduciendo el presupuesto para educación, señor presidente encargado de la sesión. Ya lo decía el colega asambleísta y con una lámina lo pudo clarificar el asambleísta Pavel Muñoz. Es decir, se están utilizando los mismos vicios y por lo tanto se está incumpliendo con la Constitución de la República. Vamos al orden técnico. Primero, no tiene una indicación clara del endeudamiento y aquí yo quiero hacer una reflexión mucho más profunda porque se agudiza con las declaraciones del presidente Lasso que dice que hay un paquete de más de 4.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Miren, yo no quiero satanizar el origen del endeudamiento, el origen de ese endeudamiento, pero lo que sí me preocupa
Lo que sí me preocupa son los condicionamientos que están detrás de esos 4.000 millones de dólares impuestos por el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que me preocupa. Y cuidado, y terminamos con el remedio, peor que la enfermedad. Yo sí tengo clara memoria de lo que fueron los hechos de octubre del 2019, precisamente cuando se dio ese decreto ejecutivo, el 883, que planteaba la eliminación del subsidio a los combustibles, política impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que al final del día nos terminó costando a los ecuatorianos, según los propios sectores empresariales, cerca de 4.000 millones de dólares. A eso es a lo que le tengo miedo, a ese tipo de políticas o ese tipo de imposiciones por parte de esos organismos multilaterales. La otra preocupación que tengo tiene que ver con la estimación de los ingresos. Ni el propio gobierno nacional cree en la reactivación económica. Tal es así que ellos mismos plantean una reducción de los ingresos tanto de IVA como de renta. Eso lo dice incluso Roberto Rosero, que estuvo aquí, un investigador que estuvo dentro de las comparecencias. Tanto es así que se reduce el presupuesto de renta, del impuesto a la renta, por 452 millones de dólares y el impuesto al valor agregado por 466 millones de dólares. Esto no solo afecta al Bopedeupo, que lo dijo hace un momento el representante de las universidades. Lo más grave de todo esto, señor presidente, es que no existe un norte. No saben cómo reactivar la economía. No tenemos un plan de desarrollo. Hoy tenemos una caída de la demanda estrepitosa. Y no es por la pandemia, señor presidente. Hay una caída del Producto Interno Bruto. El año anterior, si bien es cierto, es del 7.78%, pero en el 2019 ya teníamos un decrecimiento económico marginal del 0.1%. Y en este año tenemos una deflación que está proyectada en el presupuesto general del Estado. Es decir, los precios no se incrementan en el país, los precios decrecen. ¿Por qué? Porque afectaron a la capacidad de consumo de los ecuatorianos. Y cuando se afecta la capacidad de consumo de los ecuatorianos, la gente tiene menos dinero en su bolsillo. Y cuando tiene menos dinero en su bolsillo, deja de demandar bienes y servicios. Si cae la demanda, cae la producción. Si cae la producción, cae el empleo. Y si cae el empleo y la producción, también afecta el tema presupuestario, porque cae el pago de impuestos y tributos. Entonces, no están afectando, no están atacando al problema. El problema es cómo reactivar la economía. El problema es que no saben cómo hacerlo. Y esas son las dudas que me quedan con respecto a esta programación presupuestaria. Hay una caída de la demanda, eso es evidente, y resulta que están utilizando otro tipo de mecanismos, como por ejemplo un incremento inusual que no se ha justificado en el rubro de las tasas y contribuciones. Revisen el presupuesto, colegas legisladores. En la partida de otras tasas, pasamos de 87 millones de dólares en el 2019 a 82 millones en el 2020 y sorprendentemente en el presupuesto del 2021 se estiman 878 millones de dólares. Es decir, se va a incrementar el cobro de tasas y contribuciones ¿a quiénes? A los ciudadanos. Nos van a seguir sacando dinero de los bolsillos a los ciudadanos. Al menos no se ha justificado esos rubros. Entonces hago caer esas consideraciones de orden técnico, hago caer en cuenta a ustedes, colegas asambleístas. Y por último, tampoco no se ha dicho cómo se va a cubrir los valores pendientes para los gobiernos autónomos descentralizados, que ya tuvimos una intervención, para los jubilados, que también tuvimos una intervención, para la seguridad social, que también se refirieron algunos colegas asambleístas. Por lo tanto, aquí no se trata, señor presidente, y con esto termino, aquí no se trata, señor presidente, de obstaculizar absolutamente nada. Más allá de la campaña de desprestigio que han montado contra la Asamblea Nacional, que eso es evidente, eso es evidente. Aquí se habla de algunos legisladores que están gestionando cargos públicos, pero nada se dice de aquellos ministros de Estado que son los que entregan pues, esos cargos públicos. Cuidado, y estamos ante un escenario de reparto recargado 2.0 de lo que fue el gobierno de Lenín Moreno. Cuidado. Pero la verdad es que le estamos diciendo de manera técnica, le estamos diciendo al país de manera jurídica, en el ámbito jurídico, el cumplimiento de las normas. ¿Por qué este presupuesto tiene que ser devuelto, tiene que ser observado? ¿Observado para qué? Para que el gobierno, con todas las intervenciones que me antecedieron, señor presidente, que también tienen sus puntos de vista, yo los respeto a los colegas legisladores, que por supuesto tienen que ser considerados por parte del Ejecutivo, tienen que ser rearmada nuevamente esta propuesta y remitido al órgano legislativo. Eso es lo que cabe, señor presidente. Aquí no se trata de obstaculizar absolutamente nada, insisto.
Aquí lo que estamos Avancemos. consideraciones, gracias, señor presidente, estamos poniendo consideraciones de orden técnico, de orden jurídico, porque esta proforma tiene que ser observada. Gracias, señor presidente, y gracias a los colegas legisladores.